el gran tema que viene impactando sobre el fin del año van a ser los precios, la inflación. Y ese es un tema que preocupa sobre todo a la mayoría de la población de menores ingresos. La noticia en estas horas fue el aumento del 2,5% de aumento en los combustibles en YPF. Obviamente, al ser la gran empresa testigo del mercado de los combustibles, todas siguen a YPF y en general el precio de los combustibles se traslada al conjunto de los precios, especialmente aquellos que hacen a la canasta de consumo cotidiana de la población, que es un tema que venimos remarcando como preocupante. El precio de los alimentos crece por encima del promedio de la evolución de los precios de la economía que mide el INDEC. Ya en el último mes de octubre, donde señalamos que la tendencia inflacionaria de un año cambió de sentido. Hasta septiembre la inflación venía cayendo en términos anualizados. Todo hacía prever que, el 2020 era el año del comienzo del retroceso de la elevada inflación del 2019. Bueno, no son buenas las noticias a partir de octubre. La tendencia cambió. Estos aumentos de los combustibles, los aumentos de los alimentos, especialmente en la carne, un bien de consumo de la canasta familiar tradicional, sobre todo de los sectores populares. Es más, hasta se puede decir que la carne sigue siendo más barata que otros alimentos que hacen a la canasta de consumo cotidiana. Por eso va a impactar en la medición del mes de noviembre y la medición del mes de diciembre. Algo así como que los últimos 3 meses del año revierten una tendencia de los primeros 9 meses de caída de los precios. Además, hay una cierta recuperación. Digo cierta porque es relativa, no hay recuperación de la economía, pero obviamente que el levantamiento de las restricciones económicas por la crisis sanitaria hace que muchas actividades retomen su funcionamiento y por lo tanto hay un cierto movimiento de la economía. Con ese movimiento de la economía, el impacto en los precios complica, perjudica. Tiene que ver con una lógica de que aquellos que pueden poner precios resguardándose de futuros incrementos o cubriéndose de los deterioros económicos que hubo durante el 2020, aumentan los precios. Y alguien aumenta los precios porque hay quien los convalida en el mercado de consumo. Por eso es que no es parejo el crecimiento de los precios. No es que los precios aumentan indiscriminadamente en todo el país, sino tiene que ver con los barrios, las provincias, las ciudades, los territorios y su capacidad de consumo. La inflación es un tema muy serio, muy delicado. La Argentina es uno de los países con mayor inflación en la región y en el mundo. Y vamos a decirlo hasta el cansancio, que la inflación es parte de la puja distributiva, es parte de la capacidad de poder político de quienes pueden poner precios en la economía. Es una cuestión de poder la inflación. Digamos que hay múltiples causas económicas para explicar la inflación y todas tienen un poquito de verdad, pero en última instancia es una cuestión de poder. El que puede incrementar los precios lo hace. Por eso, cuando anunciamos el precio de los combustibles es porque detrás del precio de los combustibles están las petroleras. Detrás de los precios de los alimentos están las grandes transnacionales que manejan el mercado del agronegocio, de la agroexportación. Son corporaciones transnacionales que en última instancia son los que tienen los instrumentos claves para definir los precios del entramado productivo agroindustrial, y por eso son sectores claves estratégicos que son los que dominan. Y estos sectores que dominan están asociados en la Asociación Empresaria Argentina, no como empresas, sino como individuos. Es un club
de los gerentes, los CEOs se dice por las siglas en inglés. Son los jefes, los gerentes, los responsables de la gestión, de la administración de las grandes empresas, de las empresas más concentradas en la Argentina, mayoritariamente de capital externo. También las hay de capital local que están transnacionalizadas. Bueno, esas empresas dieron la sorpresa, se reunieron con el ministro de Economía y la delegación del Fondo Monetario Internacional antes de retirarse de la Argentina la semana pasada. Habían venido en misión oficial para revisar las cuentas de la economía, para precisar las condiciones técnico-económicas de un nuevo acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para tratar de superar el impago del crédito que obtuvo Mauricio Macri con el Fondo Monetario a mediados del 2018. Es una cifra de algo así como 45.000 millones de dólares, más los intereses que se cayeron o se van a caer por los impagos de este próximo año, del que sigue, y estaríamos hablando de unos otros 5.000 millones de dólares. Lo interesante es que la convocatoria fue del Ministerio de Economía. No fue a pedido del Fondo Monetario ni fue a pedido de los empresarios. Fue el Ministerio de Economía que busca un diálogo entre el organismo internacional, que es un gran condicionante de política económica, y los principales actores del poder económico en la Argentina, que lo que están pidiendo es pista para avanzar en las reformas estructurales que requieren, sobre todo la reforma laboral, para bajar el costo de producción, para bajar el costo laboral. En un momento donde las cuentas les están cerrando porque hay suba del precio internacional de la soja, por lo tanto expectativa de ingreso de divisas, y hay cierta expectativa con el cambio de gobierno como que los demócratas podrían ser más amigables con el actual gobierno de la Argentina. Tema que habrá que ver porque Estados Unidos es una potencia hegemónica internacional y siempre están los intereses de Estados Unidos primero que los intereses de cualquier país, por muy amigo que sea en política internacional. Pero entre la inflación y la discusión con el Fondo Monetario Internacional se juega la calidad de vida de la mayoría del pueblo argentino. Hasta la próxima.